Unidad 1. Esta unidad tratará acerca de la multiplicación de polinomios. Podemos hacer un resumen acerca de la introducción. Vamos a estar trabajando con el álgebra, que el significado viene desde un tiempo antiguo, en el cual se estudiaba la aritmética y el análisis de los números permitió desarrollar lo que es el análisis ya de el manejo de los números de forma general. Entonces, el sinónimo del álgebra es la ciencia que estudia las ecuaciones. Ya cuando estamos hablando de ecuaciones, eso es involucrar variables, ¿no? Ya no solo pensamos en la aritmética, donde se estudian las operaciones con los números, sino va más allá y es el análisis ahora de comprender los números de una forma más general con las variables. Y pues nos permite lo que es resolver estrictamente las ecuaciones, que es lo más fuerte del álgebra. Ahora bien, por ejemplo, si se quiere cortar al azar, ¿no? Se traza una línea recta a través de un cuadrado que se ha construido donde todos sus lados son iguales, obviamente porque son cuadrados. Entonces, esto es igual que esto. Y por tanto, como es un cuadrado, nosotros podemos sacar lo que son las dimensiones. Bueno, sabemos que el área cuando hacemos este corte aquí y este corte acá del cuadradito, se nos forma un área que es a al cuadrado. Entonces, esta distancia mide a y esta otra distancia también mide a. Y como es un cuadrado, al momento de calcular esta área, sería el producto de la base, que es a, por la altura, que también vale a. Y de ahí sale a al cuadrado. Se puede hacer un análisis similar. Este segmento es b. Y pues esto ya sabemos que mide a. Es la proyección de la base de este cuadrado. Entonces, para calcular esta área, se hace multiplicando la base por la altura, porque es un rectángulo, pero la base es a. Y lo vamos a multiplicar por la altura, que en este caso es b. Entonces de ahí sale que la expresión para el área es a por b, o simplemente ab, tal como aparece aquí. Y así se hace el análisis del resto. Esto es b por la proyección que se hace de este lado. Y esto que está aquí también es b, ¿no? Al multiplicar b por b, resulta b al cuadrado. Y aquí el análisis es, bueno, si esto vale b y esto sabemos que vale a por la proyección de este lado del cuadrado, entonces vamos a tener que la base vale b y la altura vale a. Entonces el área de ese rectángulo sería base por altura. Pero entonces al multiplicar b por a es lo mismo que a por b y obtenemos lo mismo. Entonces por ahí tenemos que el cuadradito, por ejemplo, el lado de este cuadrado sería este segmento a más este segmento b. Y podemos hacer el mismo análisis acá. Este segmento a más el segmento b. Entonces tenemos un cuadradito que tiene en base a más b, esta es la base, multiplicado por la altura, que en este caso también es a más b, porque es un cuadrado. La base y la altura es lo mismo. Pero de acuerdo a esta multiplicación, cuando tenemos la misma base, los exponentes solo se suman. Entonces, este exponente tiene 1, aquí también tiene exponente 1, entonces la base es a más b. Y en este caso el exponente sería 2. Entonces, así sacamos el área total del cuadrado, que tiene base a más b y altura a más b. Y llegamos a la conclusión de que este es el cuadrado a más b como altura y a más b como base.
Eso es el área, ¿no? Eso sería el área. Pero si lo vemos con los cortes, también es A por A cuadrado, es el segmentito, aquí esto es B, entonces esto es A por B, es el otro segmentito A por B y el cuadradito que tenemos aquí, que sería B al cuadrado. Son los 4 pedacitos que tenemos aquí y este rectángulo, este cuadrado en pedacitos es lo mismo que tener el cuadrado completo, es decir, que el área del cuadrado completo es la suma de estas áreas y de ahí sale la relación que A más B al cuadrado, el área de todo el cuadrado, es igual a la suma de las áreas de los pedacitos y ahí tendría A al cuadrado, que es este cuadradito que aparece aquí. También tenemos 2 veces A por B, más 2 veces A por B, y tenemos este cuadradito chiquito, que sería B al cuadrado. Entonces, la suma de todas estas áreas es igual a la suma, es igual al área del cuadrado completito. Entonces, la idea es ir construyendo, a partir del análisis que hacemos con las variables, igualdades, que a eso es lo que nosotros llamamos ecuaciones, el análisis de las ecuaciones, ciencia de las ecuaciones. Entonces, vamos a iniciar con algún repasito de algunos temas que se vieron en octavo y vamos a comenzar por la lección 1.1 donde vamos a multiplicar un monomio por un binomio. Bueno, vamos a recordar que tenemos la expresión algebraica, y una expresión algebraica consta de 4 partes. Y vamos a poner aquí un ejemplo. La primera parte de una expresión algebraica es el signo. Luego, el número que multiplica la variable. A ese número le llamamos coeficiente. Luego está la variable o variables. En este caso solo tenemos una variable y esto es la parte literal. Y el numerito que aparece arriba de la parte literal es el exponente. Vale. Entonces, esas 4 partes son las que constituyen una expresión algebraica. Ahora, a partir de la expresión algebraica, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos término. Un término es una expresión algebraica. Entonces, cuando nosotros tenemos un término, a eso se le conoce como monomio. Cuando se tienen 2 términos, eso se conoce como binomio. Cuando se tienen 3 términos, a eso se le conoce como trinomio. Y podemos seguir mencionando otros, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos 4 términos, cuando tenemos 5 términos, etcétera, ¿no? Entonces, para no seguir, digamos, especificando el nombre de los términos, cuando son 2, 3, 4, etcétera, cuando son 2 o más, todos estos así para abajo, a eso se les conoce como polinomios de manera general. Es decir, si yo tengo 2 términos, eso ya es un polinomio. Si tengo 3 términos, eso ya es un polinomio. Entonces, hay polinomios con nombres especiales. Cuando tenemos 2, eso lo relacionamos con el sufijo bi. Cuando tenemos 3,
es con el sufijo tri. Cuando tenemos 4, le podemos colocar también el sufijo. Le podemos poner polinomio de 4 términos, ¿verdad? O también le podemos llamar cuatrinomio. El de 5, el sufijo es penta. Pentanomio. Nomio significa término. Entonces, aquí penta significa 5 términos. Cuatri significa 4 términos. Tri significa 3 términos. Bi, 2 términos. Mono significa un término. Entonces, esos son los sufijos. Los sufijos nos dan la cantidad de términos que tiene la expresión. Ahora bien, ya recordando eso, vamos a esta parte y vamos a la multiplicación. En el problema inicial se nos pide encontrar dos formas diferentes para el área del rectángulo. Bueno, es de recordar que en potenciación, ¿no?, se cumple que al multiplicar la base 2 veces, eso es tener a cuadrado. Si nosotros por potenciación tuviésemos la multiplicación de la base 3 veces, eso es a con exponente 3. Si tuviésemos la base multiplicada 4 veces, eso es a con exponente 4. El exponente me dice cuántas veces se multiplica la a. Eso es lo que me indica el exponente. Ahora bien, en el problema inicial nos dan el rectángulo ya formado, donde la altura mide x y la base es toda esta medida aquí. Bueno, en la base, ¿qué vamos a observar? Aquí hay una x y aquí hay otra x. Entonces tenemos 2x y ya podemos decir, en la base hay 2x, pero también aparece un 1. Entonces a las 2x se le agrega ese 1. Y como se le agrega, le ponemos un signo más y se le agrega el 1. Entonces ya tenemos la base, que es 2x más 1, y ya tenemos la altura, que es x. Entonces, la multiplicación, nosotros decimos el área del rectángulo, ¿verdad? ¿A qué va a ser igual? A la base por la altura. Bueno, el área del rectángulo es igual. La base, acabamos de observar que es 2x más 1. Ese 2x más 1 lo tenemos que multiplicar por la altura. Acabamos de observar que la altura es x. Entonces, la multiplicamos por x. Esa es forma 1, le vamos a llamar a esto. Forma 1 para encontrar el ¿qué? El área del rectángulo. Eso es una forma. La otra forma, aquí, la primera forma, ya la encontramos nosotros por allá. Pero para la segunda forma es ver cómo vamos construyendo las piezas. Por ejemplo, a esto le podemos llamar área 1, a esto le podemos llamar área 2 y a esto le podemos llamar área 3. Entonces el rectángulo está dividido en 3 áreas. ¿Cómo encontramos el área 1? Bueno, tenemos la altura x y la base x, es un cuadrado. Multiplicamos la base por la altura. Cuando nosotros multiplicamos x por x, obtenemos x al cuadrado. De igual forma, multiplicamos la base por la altura. Al multiplicar x por x, obtenemos x al cuadrado. Y finalmente, aquí tenemos la base, que es 1, y la altura, que es x. Cuando nosotros multiplicamos 1 por x, el resultado es x. Porque cuando nosotros multiplicamos por 1, el número no cambia. Por ejemplo, si nosotros multiplicamos 1 por 10, el resultado es 10. El número no cambió. Si nosotros multiplicamos 1 por 50, el resultado es 50. El número no cambió. Entonces, el número es el mismo. Cuando se multiplica por 1, el número no cambia. Entonces, cuando x se multiplica por 1, el resultado es la misma x. Así que, ¿qué vamos a obtener? Vamos a tener, aquí tenemos un x cuadrado y aquí tenemos otro x cuadrado. ¿Cuántos x cuadrados tenemos? Tenemos 2.
2x al cuadrado, que es este. Y le estamos agregando x. Ahora bien, ¿por qué el x al cuadrado y el x no se suman? En la figura podemos observar que el x cuadrado me representa exactamente un cuadrado y que la x no me representa un cuadrado, sino que lo que me representa es un rectángulo. Entonces yo no puedo sumar un cuadrado con un rectángulo. Lo que sí puedo sumar son un cuadrado con otro cuadrado. ¿Cuántos cuadrados tengo? 2. Aquí aparece el 2. ¿2 qué? 2 cuadrados. ¿Y cuánto vale un cuadrado? Un cuadrado vale x al cuadrado. Vale. Ya encontramos entonces la segunda forma. La segunda forma de representar el área es sumando las áreas chiquitas, las áreas de corte. Es decir, esta área con esta área me forman 2x al cuadrado y le voy a sumar el otro pedacito que es x. Entonces, esta es otra forma de representar el área de la figura. Vamos a la regla. En la regla podemos comprender nosotros que si queremos multiplicar, por ejemplo, este monomio porque tiene un término y este binomio porque tiene 1, 2, tiene dos términos, entonces al multiplicar un monomio por un binomio, ¿cómo se procede? Vamos a proceder con algo que se llama la ley distributiva. La ley distributiva lo que me dice es que yo debo de multiplicar el de afuera por el primero que está adentro en el paréntesis. Entonces multiplico 2x, lo multiplico por 3x al cuadrado. Veamos, aquí hay un signo más. Entonces ese signo más se coloca. Y ahora la regla me dice que voy a multiplicar el de afuera por el segundo, porque ya lo multipliqué por el primero, ahora falta multiplicarlo por el segundo. Entonces voy a multiplicar el 2x, que es el que está afuera, por el 4 que me quedó adentro. ¿Y cómo se multiplican estas cosas? Bueno, multiplicamos los números con los números. El 2 por el 3 me da 6. Y la x por la x, por propiedad de las potencias, me da x al cuadrado. Aquí hay un signo más, se baja. Entonces, luego multiplicamos los números, el 2 con el 4. 2 por 4, 8. Y como ese 8 está con el 2 está acompañado de la x, entonces el resultado va a tener que estar acompañado de la x. Vamos a aplicar esa misma propiedad ahora con los ejemplos. Aquí están los ejemplos. El 2x multiplicado por x menos y, pero lo vamos a desarrollar. 2x multiplicado por x menos y. ¿Qué me dice la regla distributiva? Me dice que la cantidad que está afuera se tiene que multiplicar por el primero de adentro. Entonces voy a multiplicar el 2x, se va a multiplicar por la x que está adentro. ¿Qué signo tenemos acá? El signo menos. Entonces ese signo se pasa aquí, menos. Y ahora vamos a multiplicar el que está afuera por el segundo que está aquí adentro. Entonces sería el 2x que está afuera se va a multiplicar por y que está adentro. Y empezamos el producto. En este caso sería este 2 se multiplica por un número que tenemos ahí. Cuando aquí no aparece un número, significa que el número es 1. 2 por 1 es 2. Y x, por la propiedad de la potencia, eso es x al cuadrado. Hay un signo menos, menos. Ahora, este 2 se va a multiplicar por el número que está aquí. Cuando no aparece un número, sabemos que ahí hay un 1. Entonces, 2 por 1 es 2 y x al multiplicarlo por y es exactamente eso, x multiplicado por y. Y ahí me queda la respuesta. Esa sería la solución, que es esta misma que aparece aquí. Ahora vamos a hacer el segundo ejemplo, el literal B. Voy a multiplicar xy menos y multiplicado por menos 2x. Entonces, tendríamos acá literal B. xy menos y lo vamos a multiplicar por menos 2x. Y aquí es la misma regla. Es la misma regla. El de afuera se multiplica con el primero de adentro.
Entonces vamos a decir que menos 2x se va a multiplicar con xy. ¿Qué signo observamos? El signo menos. Entonces ponemos un menos aquí. Y ahora la regla me dice que el que está afuera se multiplica con el segundo que está adentro. Entonces vamos a multiplicar el menos 2x se multiplica con y. Y ahora efectuamos el producto. Menos por más da menos. Luego, este 2 multiplicado por el 1 que aparece aquí, 2 por 1 es 2. Y cuando multiplicamos x por x, tenemos x al cuadrado. Como ahí aparece una y, entonces le ponemos y. Ahora vamos aquí, los signos menos por menos da más. Entonces, ese más va aquí. Luego multiplicamos las cantidades. Este 2 se tiene que multiplicar por el número que aparece aquí. Y cuando no aparece es 1. 2 por 1 es 2. Y luego las variables. X multiplicada por y es eso. X multiplicado por y. Entonces la respuesta sería esto para el literal B. Menos 2x cuadrado, ¿verdad? Que es esto que aparece aquí. Menos 2x cuadrado y más 2xy. Este pedacito. Más 2xy. Que es el pedacito que aparece aquí. Entonces es de seguir la regla con las flechitas y la ley de los signos. Entonces ya podemos proceder a realizar alguno de estos. Entonces, en el caso, aquí se nos pide, dibuja el rectángulo formado, dice. Hay que dibujar un rectángulo que esté formado por las expresiones algebraicas. Nos dice encontrar el área que resulta al dividir las piezas. Entonces nos pide dividir las piezas. Vamos a hacer el literal A. El literal A nos pide x multiplicado por 3x más 2. Bueno, ¿cómo vamos a dibujar eso? Como es un rectángulo, pues hacemos el rectángulo. Una vez que ya tenemos claro el rectángulo, el, el número que está afuera, o sea, el monomio, el que solo está uno solito, esa va a ser la altura. Entonces decimos, la altura de este rectángulo es x. ¿Y quién va a ser la base? La base es el binomio, el que tiene 2. Entonces la base va a medir, todo esto va a medir 3x más 2. Bueno, ya teniendo eso, ¿cómo lo dividimos? Bueno, venimos y decimos, bueno, acá tenemos hacemos un cuadradito y decimos, bueno, esto mide x y esto mide x. Entonces esto va a medir x al cuadrado. Luego, hacemos otro cuadradito donde esto ya mide x, ¿no? La altura mide x y la base también va a medir x. ¿Cuántas x llevamos en la base? 1, 2. ¿Y cuántas tenemos que llevar? 3. Entonces ahorita solo llevamos 2 y esto sería x al cuadrado del área. Vamos a extender el rectángulo porque vamos a necesitar más. Vale. Ahorita que ya está extendido, hacemos el otro cuadradito, ¿no? Donde la base también mida x y pues ya sabemos que la altura mide x, entonces esto va a ser x al cuadrado. Entonces, ¿cuántas x tenemos en la base? 1, 2 y 3. Ya cumplimos con que tenga 3. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Agregarle 2 unidades. Entonces, si llamamos a esto una unidad, entonces vamos a tener esa piecita ahí. Y pues esto va a ser la otra unidad. Vamos a corregirlo aquí. Por ahí y ya. Vale. Entonces esto
también mide 1 unidad. ¿Cuántas unidades tenemos aquí? 2. Ya construimos el rectángulo que nos están pidiendo, ¿no? ¿Cuáles son las áreas que resultan? Las áreas que resultan son esta x cuadrado, llevo 1, esta otra x cuadrado, llevo 2 y esta otra x cuadrado. Entonces me resultan 3x al cuadrado. ¿Y cómo sacamos esta área? Bueno, esta área tiene base 1 y altura tiene x. Entonces, cuando nosotros multiplicamos la base por la altura, la base vale 1 y la altura vale x. Y 1 por x es x. Entonces, el área de esto es x. Similarmente, si obtenemos esto, ¿no? La altura, la base de esto vale 1, que es este valor que está acá, y la altura de esto vale x. Entonces, al multiplicar 1 por x, el resultado es x. Entonces, ¿cuántas x tenemos? 2. Así que le vamos a agregar a los 3x cuadrados que ya teníamos, le vamos a agregar 2x. Y este sería el resultado que nos están pidiendo. Primero, que dibujemos el rectángulo, que es esta parte que está acá. Y lo segundo, que lo dividamos en áreas más chiquitas, que en este caso serían 3x cuadrado, que son las que están en color verde, y los 2x que están en color azul. Cualquier consulta la pueden hacer en el espacio, ahí en algún comentario del Classroom, y pues ustedes ya pueden hacer literal B y pueden desarrollar los productos que aparecen en el siguiente ítem, aplicando la propiedad distributiva, es decir, aplicando las flechitas, respetando la ley de los signos.